Muchas gracias. Pues yo les voy a presentar este trabajo. Es un gusto estar con ustedes. Yo vengo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que se encuentra en México. Y pues bueno, hemos estado desarrollando ahí algunos trabajos relacionados con el análisis de la conducta, aunque hemos tratado de pasar a, sigue siendo análisis de la conducta, pero ya no desde el punto de vista del condicionamiento operante. ¿Por qué esto? Bueno, el control del estímulo, el aprendizaje discriminativo, la discriminación en sí, pues tiene, digamos, para ir directos al tema, una interpretación, ¿no?, que nos lleva a entenderla como un cambio, ¿no? Cuando un organismo se encuentra bajo el control de algún estímulo, lo que decimos es que hay un cambio en su conducta como consecuencia de un cambio en algún estímulo o en la característica de algún estímulo, ¿no? Entonces, los cambios en la conducta se asocian, se relacionan con los cambios en los estímulos o en alguna de sus propiedades. Y a partir de esto, pues se han hecho diferentes estudios como la conducta de elección, ¿no?, que consiste en que el organismo se dirija hacia el estímulo señalado o evite ir hacia algún lugar que también lo señala, lo puede señalar otro estímulo, ¿no? Y así tenemos pues lo que es el estímulo discriminativo, el estímulo delta. Por supuesto, estudios de memoria también, ¿no?, donde hay algunos estímulos que sirven para, como recordatorio, digamos, de, por ejemplo, las fuentes de alimento. Pero la lógica del control del estímulo desde el condicionamiento operante no puede cambiar mucho. Sería un cambio en la conducta que es como consecuencia de un cambio en alguna característica o en algún estímulo. Entonces, a partir de Baum hace una recopilación interesante, William Baum ha venido haciendo una recopilación interesante de algunos fenómenos, algunos de los cuales ya los discutieron en la mañana, ¿no?, como la conducta adjuntiva, superstición, y estas conductas que de repente pues se han y se siguen buscando explicaciones, digamos, alternativas y sobre todo explicaciones que puedan casar, que puedan relacionarse con lo que es el condicionamiento operante. Sin embargo, pues también la operante, ¿no?, la operante se define, una conducta operante es aquella que es mantenida por sus consecuencias reforzantes, ¿no? Entonces, bueno, la conducta operante siempre que pueda ser mantenida, o la conducta que pueda ser mantenida por la presentación o la contingencia con estímulos reforzadores, pues podemos entenderla como tal, ¿no? Pero justamente ese es el problema que presentan este tipo de conductas, que de repente no es claro asociarlas con un reforzador que las mantiene, ¿no? Entonces, a partir de esto es que nos parece pertinente el marco interpretativo de Baum, ¿sí? Porque ahí el estímulo ya no aumenta la probabilidad de ocurrencia de una conducta, ni es conducta que se mantiene por sus consecuencias reforzantes, sino que el estímulo ya no refuerza, sino que induce. El estímulo induce conductas, ¿no? Entonces, ya no refuerza la probabilidad de ocurrencia de una conducta, sino que puede inducirla, porque además el estímulo no la induce solo. La induce a partir de ciertas características que pueden ser propias del organismo, por eso hay diferencias entre especies, o que pueden ser también propias de la tarea. Entonces, sí puede inducir cierta conducta, pero puede inducirla a partir de las características que tenga un aparato experimental, de la historia de reforzamiento que tenga el organismo, o de algunas características propias de la especie. Entonces, como que pues tampoco es el estímulo solo el que puede inducir esta conducta, ¿no? Entonces, a partir de esto, desde la perspectiva molar, entonces, a diferencia de la lógica operante, el inductor no tiene una relación unívoca con una conducta en particular, ¿no? Induce un cambio en la distribución de la conducta, en la distribución de las actividades, pero es un cambio que se ve afectado, como lo dice ahí, el programa de reforzamiento, la especie, lo que Baum llama los eventos filogenéticamente importantes, historia de reforzamiento, estímulos momentáneos, y algo que se ha relacionado con esto son los posibilitadores de acción, ¿no?, los affordance, que
podríamos entenderlos de manera rápida como estas configuraciones, ¿no?, del espacio experimental que también juegan su papel. Entonces, no es solo el estímulo inductor en este caso, ¿no? Bueno, algunos de lo que ya mencioné al principio. Entonces, a partir de esta lógica, el objetivo justamente fue evaluar el efecto del entrenamiento en discriminación simple, como lo conocemos, sobre la conducta de búsqueda de alimento y su distribución en un laberinto radial. Le pusimos entonces 3 configuraciones, ¿sí? El entrenamiento iba a ser el mismo, las condiciones iban a ser las mismas, pero lo que iba a variar era la configuración o el posibilitador de acción, podríamos llamarle ahora, ¿no? Si esto es cierto, entonces los mismos estímulos, la misma experiencia, tendría que distribuir la conducta de manera distinta. Lo hicimos con ratas macho de la cepa Wistar, la caja de condicionamiento estándar MED, y para el procedimiento utilizamos entonces tres grupos. El primero utilizó en laberinto, iban a 6 brazos. Aquí algo que no se dibujó es que había un perímetro que estaba delimitando. Entonces, el laberinto radial al final tenía un espacio de 5 centímetros y posteriormente había un comedero con un estímulo discriminativo, un foco, en los 6 brazos, ¿sí? Entonces, la rata empezaba aquí en el centro. Una vez que salía, podía dirigirse a un brazo, en este caso, en este laberinto, y podía salir del laberinto y andar acá afuera, ¿no? El perímetro que lo delimitaba, pues impedía que la rata se nos escapara. El segundo laberinto solo tenía 3 brazos, ¿sí? 3 brazos. Los brazos que están aquí como punteados no existían, no existieron, pero sí existieron los comederos ahí al final de donde deberían estar los brazos. Y para el caso de la preprueba, el tercer grupo tuvo el mismo laberinto, 3 brazos nada más. Entonces, la primera fase consistió en que las ratas se metían para ver cuál era la distribución de la conducta en el laberinto radial. Posteriormente, sin la activación de ningún estímulo discriminativo, posteriormente tuvieron un entrenamiento en discriminación condicional simple de esta forma. Había aquí 2 comederos, uno de cada lado de la cámara de condicionamiento. Arriba de los comederos teníamos estos focos, ¿no? Los intervalos entre estímulos fueron 10, 15 y 20 segundos programados de manera aleatoria. Entonces la rata tenía que esperar el encendido del foco. Si se encendía, digamos, este foquito de acá, la rata tenía que venir y se introducía la cabeza en el comedero, recibía alimento. Utilizamos amaranto. Entonces, si se prendía el foco y la rata iba al otro comedero, se apagaban las luces y no recibía alimento. Si estaba en el intervalo entre estímulos y la rata se metía antes de que encendiera el estímulo discriminativo, el contador se iba a 0 y reiniciaba. Entonces, esa fue la segunda fase, el entrenamiento en discriminación. Y en la tercera fase, esperábamos que este entrenamiento les afectara de alguna manera la elección que hacían aquí en el laberinto radial, ¿no? Porque esperábamos que el estímulo discriminativo les señalara los comederos que tenían alimento, ¿sí? Los comederos tenían una forma parecida a esta pared. Digamos que esta pared se construyó, pero buscamos que fuera lo más semejante a esto, casi quitar la pared de la cámara y ponerla ahí, ¿no? Para que al menos visualmente fuera igual, o lo más que se pudo. Entonces, en el laberinto radial completo, los puntos negros son los que señalan los comederos que tenían activados los estímulos discriminativos en la postprueba. En el primer laberinto radial incompleto, los comederos que tenían activados los estímulos discriminativos eran donde había brazos,
Y en el tercero, los estímulos discriminativos estaban activados donde no había brazos. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver qué pasó. Y las conductas que identificamos fueron inmóvil, acicalarse, rascarse, explorar, saltar y comer, ¿no? Entonces, bueno. Los resultados, bueno, en primer lugar, tenemos aquí los resultados de, de la latencia de respuesta hacia el estímulo discriminativo para dar cuenta de la adquisición del control del estímulo, ¿no? Entonces, en los tres grupos baja, se estabiliza y no hay ningún problema con la latencia. En este también tenemos aquí otra cosa que registramos, fueron los aciertos, los errores y las intromisiones de cabeza a los comederos cuando estaba, digamos, el estímulo delta, que sería cuando estaba apagado, ¿no? Cuando estaba apagado el foco. Entonces, la línea continua, creo que sí se distingue, la línea continua son los aciertos en los tres grupos. ¿Sí? La línea que está punteada es esta de acá abajo, ¿sí? Son los errores, y lo que vemos aquí con un tono un poco más claro son las intromisiones de cabeza a los comederos durante los intervalos entre estímulos. Los errores era cuando estaba prendido el foco y se iban al otro, ¿no? Pero si estaba apagado, lo contábamos como conducta de exploración, no era error, no había ningún estímulo, era la conducta que se registraba en el intervalo entre estímulos. Entonces, esto para nosotros fue suficiente para dar cuenta del control del estímulo, estaba establecido en el entrenamiento. Después, entonces, ya en el radial vimos las elecciones que ocurrieron. Por lo menos tomamos en cuenta las tres primeras elecciones, ya que las pruebas fueron en extinción. Entonces, aquí vemos en el primero, ¿sí? La línea continua muestra la primera elección del laberinto que tenía los 6 brazos. O sea, obtuvimos la probabilidad de elección considerando las posibilidades que tenían de elección y las conductas las elecciones que iban haciendo, ¿no? El total de elecciones y el total de número de estímulos discriminativos que estaban activados. Entonces, 1 significa que iban al estímulo discriminativo y -1 que se iban a otro brazo, ¿no? Entonces, a un brazo que no tenía el estímulo discriminativo activado. Entonces, la primera elección, pues vemos que oscila sobre lo que podríamos entender como la línea del azar, ¿no? Totalmente, no hay claridad de que prefieran el brazo con estímulo discriminativo o que prefieran aquí abajo un brazo sin estímulo discriminativo, al menos no en su primera elección. Entonces, aquí podríamos interpretar que lo primero que hacen en el laberinto radial que tiene los 6 brazos es que, bueno, al principio está en una caja, la caja se levanta y la rata sale. Pero con este resultado lo que se podría interpretar es que sale para donde sea, ¿no? No está discriminando, al menos en la primera elección. La segunda elección creo que casi no se ve. La segunda elección, aquí está, aunque no la vean, créanme que aquí está. Aquí está, sí se alcanza a distinguir un poco. Nada, 0. Bueno, esto es como el traje del sastre, del rey. Bueno, entonces, aquí está. Va por acá y de acá baja, ¿sí? Entonces, la segunda, es decir, una vez que ya salió y se fue a un comedero, casi el que cayó, pareciera que ya que está ahí, ahora sí busca, digamos, el estímulo discriminativo, ¿no? En primer lugar ya salí, entonces ahora sí, a ver, ¿dónde está el foco? Porque hay una tendencia más por arriba del punto 5 hacia, al menos en la sesión 1 y 2, ¿no? Y posteriormente baja, que es más lo que esperaríamos en extinción, ¿no? Y posteriormente la tercera elección, que es esta que se ve aquí con las líneas punteadas, pues ya baja totalmente, al menos observaríamos el mismo fenómeno hasta la sesión 1, 2 y 3, ¿no? Sesión 1 y 2 vuelve a elegir estímulo, hay una tendencia hacia la elección del estímulo discriminativo y después regresa al azar. Eso pasó en el laberinto radial completo, los 6 brazos, la rata se va donde sea en la primera elección.
En el segundo laberinto, donde ustedes recordarán que había estímulo discriminativo donde sí había brazos, ahí habría 3 brazos y ausencia de 3 brazos, pero estaban los 6 comederos, ¿no? Y los brazos son los que tenían los estímulos discriminativos. Entonces ahí parece que sí se van totalmente, ¿no? En la primera elección al menos, ¿no? La rata se levanta la caja y parece que lo primero que elige es un brazo, ¿no? Es un brazo o un estímulo discriminativo, ahí no lo tendríamos claro porque están las dos cosas juntas, ¿no? Pero se va a aclarar en el otro. La segunda elección, para que, sí, para que se vea, ¿no? La segunda elección entonces, pues parece que sesión 1, otra vez, ¿no? Segunda elección, sesión 2, segunda elección, hay una tendencia hacia buscar el estímulo discriminativo, ¿no? Y la tercera sesión pues ya baja más, ¿no? Aquí el efecto claro lo podemos observar en la primera elección. Y en el tercer grupo que era donde teníamos los 3 estímulos discriminativos, pero donde no había brazo, ¿no? Los focos estaban encendidos donde no había brazo, y parece que es más claro que lo que eligieron acá no fue el estímulo discriminativo, sino fue el brazo, ¿no? Por lo que se fueron fue por el brazo, porque acá se van, acuérdense que hacia abajo la respuesta hacia -1 significa que se van hacia donde no hay estímulo discriminativo. Y en este caso, los que no tenían estímulo discriminativo eran los que sí tenían brazo, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo justamente un efecto que es diferente a partir de, pues de cambiar la configuración del laberinto radial, ¿no? El entrenamiento fue el mismo, las ejecuciones fueron muy similares, al parecer no hubo problema con eso, pero al poner la postprueba, pues cambia, ¿no? Cambia. Entonces, siguiendo con la lógica expuesta al principio, pues queríamos ver, bueno, si además de eso, también las conductas que se expresaban en el laberinto radial cambiaron, las conductas que pusimos en la tabla, ¿no? Estar inmóvil, acicalarse, rascarse, explorar, saltar y comer, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vemos algunas diferencias, ahí está la preprueba, la posprueba y los 3 grupos, ¿sí? Este es el completo, incompleto 1, incompleto 2. Entonces, por ejemplo, acicalarse es una conducta que únicamente ocurrió en el laberinto que estaba incompleto. Acicalarse no lo hacían, no se detenían a acicalarse las ratas en el grupo completo, 0, pero después en la posprueba sí surgió esa conducta, sí se empezaron a acicalar, ¿no? En general, las conductas de rascarse y de explorar, rascarse y explorar, 2 conductas a lo mejor propias de las ratas, sí ocurrieron siempre, pero se incrementaron. Se incrementan en la posprueba, ¿no? Incrementan el número de veces que ocurren, ¿sí? Algunas, bueno, aquí obviamente en la posprueba desaparece la de comer porque les digo que las pruebas fueron en extinción, ¿no? Entonces, pues son algunos de los cambios, algunas se reducen como la de inmóvil, ¿no? La de inmóvil que no ocurrió en la primera configuración, aunque estos 2 laberintos eran muy parecidos, ¿no? Bueno, eran parecidos de hecho, era el mismo, nada más que cambiaba la posición de los estímulos discriminativos, eso fue lo que cambió, la posición, y aún así también las conductas que se expresan son distintas. Entonces, pues en algunas conclusiones, ya para terminar, muy generales, pues tiene que ver con lo que les acabo de platicar, los grupos a pesar de tener el mismo entrenamiento, en discriminación, las mismas contingencias programadas en el laberinto radial, varían su conducta, al parecer en relación con la configuración de ese laberinto, ¿no? Los brazos, aquí debería decir los brazos, parecen ser preferenciales, ¿no? Parece ser que lo que estaba eligiendo la rata en los laberintos que no había 3 brazos, lo que estaba eligiendo no era el estímulo discriminativo, sino el brazo, ¿no? Lo cual es consistente con algunos otros estudios, principalmente de Timberlake, es el que ha estudiado mucho los patrones de búsqueda de alimento en el laberinto radial, de hecho el diseño de la tarea y todo está inspirado en sus trabajos. La ejecución, este punto, el de las conclusiones, ahorita que estaba revisando la diapositiva me di cuenta que me faltó esa gráfica, porque otra cosa que también medimos
fue la velocidad, digamos el tiempo que se tomaban en terminar la tarea, ¿no? La tarea terminaba en la posprueba cuando habían visitado todos los contenedores o cuando pasaban 5 minutos de inactividad, pero en ningún caso pasó. Entonces, al visitar los 6 contenedores, pues la prueba terminaba, ¿no? Y también hubo diferencias en eso, ¿no? En cuánto tiempo se demoraban en visitar los 6 comederos. Entonces, la ejecución más acertada, dice ahí, también fue la más lenta, es decir, la que más tiempo demoró, pero esa gráfica se las debo. Bueno, cuando todas las opciones para llegar al comedero son a través de brazos, al parecer lo que pasó en el grupo 1, ¿no? Al parecer al menos la primera elección es en un sentido más aleatorio, ¿sí? Algunas conductas como las que ya mencioné aparecieron en la posprueba, explorarse y rascarse ya estaban, pero se incrementan. La conducta de saltar, que se dio solamente en el grupo A, saltar, esto es pasarse por el laberinto de un brazo a otro, pero sin salir, ¿no? Sino brincando. Lo hacían especialmente las ratas del grupo A, ¿no? O del primer grupo, el que estaba completo. En los otros dos no ocurrió, pero además en la posprueba lo dejó de hacer. Lo dejaron de hacer, ¿no? Entonces, pues también la velocidad con la que consumían, en este caso en la preprueba, el reforzador. Entonces, digamos que lo que resulta de interés para nosotros en este tipo de estudios es ver justamente, digamos, estos cambios en la conducta sería difícil para nosotros interpretarlos a partir del efecto de un estímulo reforzador. Creo que si los tratamos de interpretar así, seguramente encontraremos la manera, pero va a estar muy, muy justo, ¿no? Entonces, nos han parecido muy apropiadas estas propuestas de Baum, y bueno, Timberlake, Gibson son algunos de los que han alimentado todo lo que he señalado aquí. Y pues lo único que queríamos mostrar era justamente estos cambios que pueden darse a partir de variaciones, en este caso, del espacio experimental. Muchas gracias.